Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video sobre la configuración en servidores AWS. En el video anterior habíamos visto cómo configurar nuestra instancia en un entorno para aplicaciones PHP. En el video de hoy veremos cómo configurar la instancia para un entorno para aplicaciones en Python. Entonces lo primero que vamos a hacer será ingresar a nuestra instancia escribiendo ssh tutoriales-aws como habíamos hecho en anteriores tutoriales. Entonces ingresamos y lo primero que vamos a hacer será actualizar nuestros paquetes con sudo apt-get update. Con esto lo que haremos será actualizar los repositorios para poder instalar los paquetes de Python. Entonces vamos a limpiar un poco la pantalla y primero que nada verificaremos si tenemos instalado Python en nuestra instancia, porque generalmente en Ubuntu ya viene instalado tanto la versión 2 de Python como la versión 3. Entonces, ¿cómo verificamos? Escribimos Python -v y como podemos apreciar nos muestra la versión de Python 2 que tenemos instalado. ¿Cómo hacemos para Python 3? Simplemente escribimos Python 3 espacio -v y ahí nos muestra la versión de Python 3 que tenemos instalado. Si no tuviéramos instalado Python 2 o Python 3, deberemos ejecutar el siguiente comando para instalarlos de los repositorios de Ubuntu. Sería sudo apt-get install Python y Python 3. Y obviamente al presionar Enter será a instalarles las versiones correspondientes de Python. Como yo ya tengo la versión más nueva, dice que ya la tengo instalada, no me hace falta. En caso de que su instancia por algún motivo no tenga la versión 2 o la versión 3 de Python, por favor ejecuten este comando para poder instalárselo. Bueno, vamos a limpiar un poco. Ahora procederemos a instalar el manejador de paquetes de Python con algunas herramientas de desarrollo y algunas librerías para Postgres y MySQL. Entonces escribiremos sudo apt-get install y primero que nada el manejador de paquetes de Python llamado pip. Está como Python-pip y la herramienta de desarrollo Python-dev. Y esto nos instalará tanto el manejador de paquetes para Python como las herramientas de desarrollo, pero solamente para la versión 2. Para la versión 3 de Python hay que escribir Python 3 -pip y Python 3 -dev. Ahora, para las librerías que nos van a servir para los drivers de conexión para Postgres y MySQL, tenemos que instalar lib pq-dev y para MySQL lib MySQL client-dev. Presionamos Enter y nos dirá si queremos instalar justamente los paquetes que hemos indicado anteriormente. Y al instalar esos paquetes también nos instalará otros paquetes que son las dependencias de todas estas librerías. Entonces le decimos que sí. Y ahora solo nos resta esperar a que termine de descargar e instalar todos esos paquetes. No creo que debería tomarles mucho dependiendo la conexión a internet de su instancia, que la verdad es muy rápida en Amazon AWS. Entonces, una vez que ya lo tengamos descargado, procederemos a la instalación de ciertos programas y al uso del manejador de dependencias de Python. Bueno, ahora que acabó, vamos a limpiar la terminal. Y ahora, si escribimos pip-v, nos aparecerá que ya tenemos instalado pip, que apunta a la versión 2.7 de Python. Y si escribimos pip3-v, nos apuntará a la versión 3.5 de Python, que son las versiones de Python 2 y Python 3 que tengo instalados respectivamente en mi instancia.
Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a instalar virtualenv. ¿Qué es virtualenv? Python maneja algo interesante que son los entornos virtuales, que es una forma de aislar las dependencias de una aplicación en Python de otra aplicación en Python. Entonces, ¿cómo instalamos esto? Escribimos pip install y virtualenv. Presionamos enter y procederá a la descarga del virtualenv para su instalación. Entonces, si todo salió correctamente, ahora escribimos virtualenv-v y obviamente nos salió la opción de que virtualenv no tiene el "-v" mayúscula, entonces escribimos v minúscula y aquí sí nos aparece todas las opciones y los comandos de virtualenv. Entonces, para checar la versión es con --version. Entonces escribimos virtualenv-version y como podemos apreciar, ahí nos aparece la versión de virtualenv, que hasta el momento que estoy grabando esto es la versión 15.1.0. Entonces, si quieren aprender un poco más sobre qué es virtualenv y cómo funcionan los entornos virtuales, hay un post interesante que habla específicamente de los entornos virtuales en Python y cómo nos ayudan para el desarrollo y para tener un código más legible. Entonces pueden analizar todo este post de aquí, donde da algunas instrucciones y cómo configurar virtualenv para otros usos. Lo dejaré en la descripción del video. Ahora prosigamos. Bueno, ahora que tenemos instalado virtualenv, procedemos a la creación de nuestro primer entorno virtual. ¿Cómo hacemos eso? Escribimos virtualenv y el nombre de nuestro entorno. En mi caso, le colocaré venv. Presiono enter y nos procederá a crear un entorno virtual con la versión de Python que tenemos por defecto en nuestro alias Python. En mi caso, cuando yo escribo Python, escribo "-b", me parece que tengo la versión 2.7, entonces esa es la versión con la que se crea el entorno virtual. Si quiero especificar una versión de Python para que el entorno virtual se cree con dicha versión, lo que tengo que hacer es escribir virtualenv seguido dos guiones Python igual a la versión de Python que quiero que se cree el entorno. Entonces, si yo escribiera igual a Python 3 y un nombre, por ejemplo venv3, presionar enter, me crearía con la versión 3 de Python. Entonces ahora voy a limpiar un poco la terminal y haré ls para ver los archivos. Y como pueden apreciar, tengo dos nuevas carpetas, una que se llama venv, que es un entorno virtual con la versión 2 de Python, y venv3, un entorno virtual con la versión 3 de Python. Entonces, ¿cómo activo estos entornos virtuales? Empezaremos primero con la versión 2 de Python. Entonces haremos cd y entraremos dentro de ese directorio, haremos ls y como pueden apreciar tenemos algunos archivos, como ser algunos binarios para activar el entorno y otras cosas. Include ellipse, donde están algunos archivos de las librerías de Python. Local, algunos otros archivos. Y un archivo JSON. De aquí lo que nos interesa es la carpeta bin. Entonces hacemos ls bin para ver lo que tenemos dentro. Y tenemos algunos scripts, como puede ser activate, que es el que usaremos a continuación. Entonces, para activar el entorno virtual, lo que haremos será escribir source bin activate y presionaremos enter. Y como pueden ver, ahora en la parte izquierda nos aparece el nombre de nuestro entorno virtual entre paréntesis, lo que quiere decir que estamos dentro del entorno virtual. Entonces, ahora ¿qué haremos? Vamos a limpiar primero esto. Ahora, como estamos dentro de nuestro entorno virtual, vamos a proceder a probarlo. ¿Cómo lo haremos? Crearemos una aplicación súper sencilla utilizando Flask. ¿Qué es Flask? Entonces, Flask es un micro framework de Python.
en lo que es súper sencillo y la verdad es muy útil cuando se quieren hacer microservicios o unas aplicaciones no muy robustas. Entonces crearemos un pequeño hola mundo en Flask con el ejemplo que nos ofrece en la página, que obviamente el link lo dejaré en la descripción. Entonces volveré a mi terminal y primero que nada, antes de probar el ejemplo, lo que tengo que hacer es instalar Flask. ¿Cómo instalo Flask? Como Flask es un paquete de Python, lo que tengo que hacer para instalar los paquetes de Python es escribir pip install Flask y presiono enter y comenzará la descarga y la instalación de los paquetes de Flask. Una vez termina con eso, voy a darle clear y crearé el archivo de ejemplo en Flask. Entonces, como estoy dentro del servidor, utilizaré el editor Nano y crearé un archivo en Python. Le llamaré main.py. Presiono enter y dentro del editor lo que haré es copiar el ejemplo que estaba en la página de Flask. Nada más. Entonces ahora lo que haré será control O para guardar. Me pregunta si quiero guardar, presiono enter y control X para salir. Entonces ahora, ¿cómo pruebo que esto funcione? Escribiré Python y el nombre de mi archivo. Presiono enter y como pueden ver dice que ahora la aplicación está corriendo en el localhost en el puerto 5000, pero en el caso de Flask que corre en el puerto 5000 en el localhost, haremos lo mismo que hicimos en el anterior video tutorial con Laravel. Le cambiaremos el puerto y la dirección IP para poder visualizarlo en nuestro browser de manera externa. Entonces, primero que nada, presionaremos control C para salir y en el caso de Flask volveremos a editar el archivo main escribiendo nano main.py y bajaremos hasta donde dice app run. En esta parte de aquí escribiremos host igual y entre comillas simple la dirección IP a la que queremos que levante el servidor de Flask. En nuestro caso será la 0 para que se refiera luego de nuestro browser a nuestra IP pública, coma, y ahora le diremos por qué puerto. Puerto igual puerto 8000 y nada más. Entonces ahora simplemente control O para guardar, presionamos enter y control X para salir. Ahora nuevamente escribiré python -main.py, presionaré enter y ahora sí está corriendo la IP 000 en el puerto 8000. Entonces vamos a probar. Vamos a nuestro browser, copiamos nuestra IP pública de nuestra instancia en Amazon, le damos copiar, abrimos el browser, pegamos, queremos 2.8000 y presionamos enter. Y como pueden apreciar, nos bota un mensaje que es el Hello World, que es justamente el mismo ejemplo de Flask que nos retorna Hello World. Entonces efectivamente todo está funcionando. Ahora, hay algo más que le quería enseñar. Voy a presionar control C para salir y me debería salir del servidor de Flask. Entonces voy a presionar clear para limpiar un poco y quiero que noten una cosa. Yo lo único que hago es escribir Python y el nombre del archivo para levantar el servidor. Control C para salir. Ahora vamos a ver una cosa. Recuerden que estamos dentro del entorno virtual. Para salir del entorno virtual, lo único que hago es escribir deactivate. Presiono enter y automáticamente, como pueden apreciar aquí, ya nos aparece entre paréntesis el nombre del entorno virtual. Ahora voy a hacer lo mismo que hice dentro del entorno virtual. Voy a escribir python main.py y voy a presionar enter. Y como pueden apreciar, nos sale que tenemos un error. ¿Por qué? Porque dentro del archivo quiere importar Flask y dice que hay un error en la importación porque no hay ningún módulo llamado Flask. Eso es porque Flask lo hemos instalado de manera interna en nuestro entorno virtual y no así en el sistema. ¿Cómo es esto?
hay un comando para pip para saber qué paquetes tenemos instalados en nuestro sistema. Entonces, voy a limpiar un poco y voy a irme un directorio hacia atrás escribiendo cd para ir hacia atrás donde están mis otros entornos virtuales. Entonces, ¿cuál es este comando? Voy a escribir ahora pip espacio freeze. Lo que nos hace este comando es indicarnos cuáles son todos los paquetes instalados en nuestro sistema. Presionaré Enter y lo que nos dice es que tenemos un único paquete que se llama virtualenv, lo cual es correcto porque hemos instalado virtualenv utilizando pip. Pero ahora, si yo entro a mi entorno virtual que estaba utilizando antes y lo activo de la misma manera que les indiqué, source bin activate, para activarlo, ya se activó, y ejecuto el mismo comando que ejecuté arriba, presiono Enter y como pueden apreciar nos aparecen muchos más paquetes y no nos aparece el paquete de virtualenv. Entonces, de eso es lo que se trata los entornos virtuales. Son entornos de desarrollo que aíslan las dependencias de ciertos proyectos de Python que utilizamos. Entonces, por eso es muy bueno su uso para el desarrollo. Entonces, eso es todo por el video de hoy. Algunas recomendaciones que les quiero dar. Los entornos virtuales son muy útiles a la hora de desarrollar y a la hora de poder utilizar proyectos que quizás no están en la misma versión que ustedes tienen o con las mismas dependencias que ustedes tienen instaladas en su sistema. Entonces es una buena práctica utilizar entornos virtuales. Por ello, les dejaré en la descripción este post donde hablo un poco sobre los entornos virtuales. Es una guía interesante que habla sobre entornos virtuales y sobre su uso, que la verdad sería bueno si lo leyeran. Les dejaré también el link de Flask para que puedan leer sobre este framework, sobre este micro framework, y también nuestra instancia en Amazon ya está lista para poder configurar aplicaciones en frameworks o herramientas de desarrollo un poco más robustas, como puede ser el framework Django. Entonces, nos veremos en el siguiente video tutorial donde hablaremos de la configuración de entornos, pero esta vez para Ruby. Adiós.